El doctor Manuel Balcázar, especialista en Derecho Inmobiliario con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Entonces, ya se promulgó esta ley que permite la creación del bono de arrendamiento de vivienda para emergencias. ¿Quiénes pueden acceder a este bono y cuándo podrían hacerlo esto efectivo? Claro, este bono es muy importante, es un mecanismo que va a darle una alternativa al Ministerio de Vivienda para poder atender a aquellas familias que tienen su vivienda que ha colapsado o ha sido declarada inhabitable con motivo de alguna catástrofe o algún desastre, ya sea natural o algún desastre provocado por la mano humana. Sucede que cuando se producen este tipo de eventos, el Estado acude a atender a estas familias a través de módulos temporales de vivienda, pero muchas veces no tenemos los módulos temporales suficientes y dada la emergencia, convocar una compra de estos módulos puede demorar hasta 8 meses. Entonces, si necesitamos atender una emergencia, requerimos de una solución inmediata. Hay casos en los cuales que tenemos los módulos, pero no tenemos un lugar donde instalarlos, porque estos módulos deben ser instalados en lugares seguros y sobre todo en terrenos que no sea propiedad privada. Entonces, también el Estado se encuentra frente a esa situación. Entonces, el mecanismo que se ha aprobado mediante la ley 31526, que es la ley que crea el bono de arrendamiento Ujú. para viviendas en el caso de emergencia, va a permitir que se alquilen viviendas en el departamento donde se ha producido el evento y puedan estas personas solucionar su problema inmediato a la vivienda, ¿no? Producto de un desastre natural o un Ujú. desastre provocado por mano humana, ¿no? ¿Este bono es por única vez o se puede pedir de forma mensual? ¿Cómo es, digamos, el trámite? El bono asciende a 500 soles y es aplicado, es temporal porque solamente va a ser otorgado por un lapso no mayor de 2 años. Se entiende que estamos frente a una situación en la cual la familia ha quedado damnificada y necesita vivir en algún lado, entonces le va a permitir durante esos 2 años poder arrendar un inmueble y de esa manera, en ese lapso de tiempo, también ellos podrán buscar otra solución de vivienda, ¿no? También podrían acogerse seguramente más adelante a algún otro bono familiar habitacional para adquirir una vivienda nueva o comprar un terreno y también construir en esa vivienda, ¿no? Ujú. Pero para hablar acerca del procedimiento, ¿cómo solicito el bono? Es decir, yo soy Ujú. cabeza de una familia que lamentablemente ha sufrido algún desastre natural, un huaico, por ejemplo, ¿no? Y he perdido mi vivienda. ¿Cómo me acerco? ¿Cuál es el trámite? ¿En cuánto tiempo me dan ese bono? ¿Y a dónde tengo que acudir para poder arrendar una vivienda? Cuando se producen estos hechos, generalmente se va a producir necesariamente un empadronamiento. Entonces, se van a empadronar a los afectados de estas viviendas inhabitables y que están declaradas en emergencia. Luego de esto, el Ministerio de Vivienda va a elaborar un padrón de damnificados. Este padrón de damnificados va a ser verificado y aquí, bueno, este es un tema que sí me parece que no está bien, es que sea el propio damnificado el que presente una solicitud. El damnificado va a tener que buscar la vivienda en alquiler, el damnificado va a tener que presentar un contrato de arrendamiento con un propietario para que con todos estos documentos el Estado los evalúa y finalmente les otorga el bono. Entonces, esto es un poco complicado porque recordemos que estamos frente a familias que han pasado una emergencia. Esto es un evento dramático y con muy pocas oportunidades de encontrar una vivienda en la zona, ¿no? Entonces, trasladarles a ellos la responsabilidad de buscar la vivienda, de suscribir un contrato de arrendamiento con firmas legalizadas, de buscar esa habitación o ese departamento que cumpla con todos los requisitos que pide el ministerio, se va a tornar un poco complicado. Pero el procedimiento va por ahí. Primero van a ser empadronados, van a ser calificados, luego ellos van a tener que presentar una solicitud adjuntando el contrato de arrendamiento y luego, si califican, se entiende que si son damnificados van a calificar, les van a otorgar ese bono por un lapso no mayor de 2 años de 500 soles, ¿no? Ujú. Sí, entonces, importante lo que usted menciona porque ahí hay digamos, un tema por aclarar, ¿no? O precisar y hacer que sea este mecanismo más amigable con una persona que ha sufrido el embate de la naturaleza o algún otro tipo de desgracia.
y más en nuestro país, que es un país multipeligro, en el que hay constantes huaicos, hay movimientos telúricos, hay personas que están viviendo en zonas no habitables y que son propensas precisamente a perderlo todo. Entonces, también uno se pregunta si este monto, estos 500 soles, es suficiente. Efectivamente, lo que acabas de mencionar es la realidad del país. Lamentablemente, los que han diseñado la norma no han contemplado estas posibilidades. Esperemos que en el reglamento lo puedan corregir, pero efectivamente, encontrar en una zona que ha sido declarada en emergencia una vivienda que no esté en emergencia para alquilar es complicado. Entonces, el tema y trasladarle la responsabilidad de buscar esa vivienda al damnificado es mucho más complicado aún. Son personas que, ojo, probablemente, como acabas de mencionar, es un fenómeno natural, un huaico, probablemente su poco dinero lo perdieron en el huaico o simplemente no les va a alcanzar el dinero para ir a alquilar una vivienda. Y el bono que están contemplando es solo 500 soles que no contempla el pago de una garantía. Recordemos que les estamos invitando a estas personas, a estos damnificados, a suscribir un contrato de arrendamiento que es un contrato civil que lo van a tener que suscribir con un propietario privado. Y el propietario les va a pedir, lo primero que les va a pedir es una garantía. Entonces, ese monto de la garantía no está contemplado en este bono. Esperemos que esto se corrija porque si no vamos a tener una norma que no se va a aplicar. Porque vamos a ponernos en el caso, en el tema de políticas públicas siempre hay que ponernos en el zapato de la persona que va a ser beneficiada de un bono, por ejemplo. Entonces, si vamos a encontrar a una familia que ha perdido todo y le estamos diciendo, anda, ve a buscar un departamento, una vivienda en alquiler que cumpla con los requisitos que tenemos establecido en la ley y encima no tiene dinero, ¿con qué creemos nosotros que va a poder pagar la garantía? Entonces, eso no se ha contemplado y hay un elemento interesante también. La norma está exigiendo que los contratos sean suscritos con firmas legalizadas. En nuestro país no hay una política de suscribir contratos, mucho menos con firmas legalizadas, por el temor a la SUNAT. Generalmente los contratos de arrendamiento en el interior del país son contratos informales y muchas veces son verbales. Entonces, eso es una exigencia Muy que se bien. le está dando en esta ley y lo cual se torna complicado de ejecutar, ¿no? Esperemos que en el reglamento este tipo de situaciones se precisen, ¿no? Efectivamente. Evidentemente siempre para esto favorecer al ciudadano y sobre todo en estas condiciones que lo ha perdido todo. Muchísimas gracias por esa entrevista muy amable. Por nada. Ha sido Muchas el doctor, gracias a ti. muchas gracias. Ha sido el doctor Manuel Balcázar, especialista en Derecho